Bienvenidos a todas y a todos a una nueva Masterclass de UTAF. Yo soy David Míguez, soy director de Master en Ring y After Effects. Y hoy tengo el placer, y vosotros tenéis la suerte, y también el placer, de contar con Gabriela Quintanilla, antigua Hola. alumna del máster, de la promoción ya, madre mía, 2017-2018, ya el tiempo vuela, ¿vale? Gaby se vino de México a hacer el máster a Madrid. Y bueno, estuve aquí un poquito por España y luego ya, pues ahora lleva trabajando desde el 2019 en NPC, en Montreal, ahí en este momento pasando un poquito de frío. Había era un perfil ya en el máster, bueno, que hizo rigging, pero también la parte de After Effects, de telas y de pelo, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues el trabajo en el que está trabajando ahora, que es Technical Artist o de CFX en NPC, pues es un poco relacionado con esto que os estoy contando. Entonces, bueno, simplemente dar un gran aplauso virtual a Gabriela. Gracias tú por estar aquí también. Y Claro. sabemos que el horario es el que es y hay que trabajar, pero bueno, se agradece un montón el esfuerzo. Y todo tuyo. Y como decía antes José Luis, cualquier cosa en preguntas y respuestas ir escribiendo y luego las atenderemos, ¿vale? O sea, que a Perfecto. disfrutar, que se haga todo bien. Muchas gracias, David. Empezaré compartiendo mi presentación y una vez compartiendo, ya eh, me dicen si ven mi pantalla o bueno. Sí, perfecto. Perfecto, excelente. Ok, pues bueno, como David ya me presentó, mi nombre es Gabriela Quintanilla, pero realmente me pueden decir Gaby. Gabriela es muy formal para mí. Y estoy ahorita actualmente trabajando en NPC Film aquí en Montreal. Empecé como con toda bien en el 2019, un año después de que me gradué del máster. Y la verdad ha sido un camino bastante interesante, bastante divertido y pues es algo que realmente cuando empecé mi carrera, cuando empecé el máster, o sea, este era la meta final y pues estoy muy contenta de platicarles un poco de cómo empecé, lo que me llamó la atención de la carrera en primer lugar y pues un poco lo que he aprendido todos estos años, porque bueno, yo sé que en una hora no hay tiempo suficiente para decir todo lo que has aprendido, pero intentaré, las cosas más importantes se las intentaré compartir, que que sí, son cosas que si puedo yo viajar al pasado y decirme esto me hubiera ayudado un montón. Pero bueno, aprenderlas también fue divertido. Entonces empezamos, bueno, nombré esta clase como CFX Rigging detrás de las cámaras a la pantalla grande. Y es porque justo eso, o sea, nosotros trabajamos detrás de cámaras todo el tiempo y ya el resultado final pues es la pantalla grande y la, el release de la película, del proyecto. Entonces, bueno, platicaré un poco de eso. Mi trayecto, empezando desde el principio, yo, como dijo David, soy de Monterrey, México. Estudié la carrera de animación y efectos digitales en la UDEM, que es una universidad de Monterrey. Y cuando empecé esta carrera era totalmente nueva. Creo que fui la tercera generación en graduarme de esta disciplina. Entonces, pues fue, o sea, como todo era muy nuevo, los maestros también estaban aprendiendo junto a nosotros. Vimos muchísimo, nos enfocamos mucho en lo general, o sea, fue una carrera que vimos un poco de todo. Por ejemplo, yo empecé con texturizado, luego pasamos a modelado, en animación, rigging, CFX, hicimos un poco de iluminación, de rendering, realmente todas las fases que son necesarias para un proyecto, o sea, tanto película como videojuego, cortometraje, trabajamos un poco y aprendimos un poco de todas ellas. Y la verdad, yo ahorita diría que es algo que me ayudó mucho, el empezar como, no en una especialidad, sino empezar aprendiendo un poco de todo.
aunque hubo disciplinas que tal vez o no me gustaron mucho o no era tan buena como en otras, como quiera, hasta la fecha, puedo decir que a día de hoy el hecho de que tenga conocimientos de esas disciplinas me han ayudado a detectar errores o detectar cosas que no van a funcionar y comunicarlas a tiempo y decir de que saben que esta topología se va a romper aquí, entonces podríamos checarla, etcétera. Así que, bueno, eso fue en general mis 4 años de carrera. Participé en dos cortometrajes, uno completamente de animación 3D, uno de efectos visuales. Y de nuevo, aquí fue como generalista, eran historias que nosotros los alumnos creábamos. Entiendo que en la UTAD también crean cortometrajes. Cuando yo estuve ahí en el máster, estaban trabajando en uno muy grande. Y sí, esto fue como mi primer pedazo de aprendizaje de cómo trabajar en un equipo. En ese momento mis equipos eran de 4 o 5 personas, ahorita somos muchísimos más, pero, pero es muy, muy buena práctica pues sí, para empezar a conocer cómo, más que nada, cómo comunicarte, cómo funcionan las entregas, cómo, cómo se llega de que sea una semilla de una historia que tienes en tu cabeza al resultado final, que ya es verlo en la pantalla grande. Y, y sí, bueno, pues fue muchísimo trabajo, muchos días que dormí en la universidad. Creo que algunos comparten eso. Pero en la carrera, ahí fue cuando me di cuenta que por más de que me gustaba aprender de todas las disciplinas, lo que más me gustó fue rigging y CFX en general. Entonces, cuando me enteré, o sea, cuando me graduó y investigo si hay como una manera, cómo expandir mi conocimiento en estas áreas, busco y me encuentro con la UTAD, que justo estaban dando un máster llamado Experto en Rigging y Character Effects, y hace cuenta que fue creado para mí. O sea, me gustó muchísimo el programa, me interesó bastante, sabía que iba a aprender de las disciplinas que quería continuar. O sea, en estas disciplinas quería como, pues, enfocarme. Así que, pues bueno, resultó súper genial. Y aquí les platico un poco de mi máster. Yo empecé en el 2017, ya hace muchísimo. También era muy nuevo en ese momento y creo que era la única mexicana, así que fue divertido, porque, bueno, para mí fue muy divertido porque estaba en un continente totalmente distinto, conociendo a muchísima gente y en una universidad que estaba súper capacitada para enseñarme de estos temas. Entonces, la verdad fui súper, súper feliz. Y aquí lo mismo, claro, empezamos con rigging, vimos un poco de scripting, luego nos fuimos a CFX. Aquí me di cuenta que yo originalmente quería ir a rigging y me sigue gustando mucho, pero me di cuenta que CFX también es un área que me llamaba mucho la atención. Entonces, eh, la verdad, al momento de hacer mi proyecto final del máster, sí me enfoqué en rigging, pero me enfoqué también en trabajar en topología, en trabajar en deformaciones, por ejemplo, en blend shifts correctivos, etcétera, que de nuevo, hasta la fecha me han ayudado muchísimo. Mi proyecto es el lobo que está a la izquierda. Fue mi primer proyecto como el más grande que me ha aventado, o sea, más que los cortometrajes y todo, este fue uno que me aventé sola y fue uno que aprendí. O sea, yo tenía una idea de que quiero hacer esto, pero no tenía muchos los conocimientos, pero pues sabía que quería llegar a esto. Obviamente el máster pues te alenta eh, a investigar cosas, a aprender retos nuevos, etcétera. Entonces se me hizo una muy buena opción para mi proyecto y la verdad sigue siendo uno de mis proyectos favoritos.
En este agarré un personaje que lo compré de una página, pero estaba totalmente, la topología no iba a funcionar para lo que yo quería, entonces tuve que casi hacer volverse a la topología desde cero, o sea, eh, y pues bueno, ya terminando la topología, ya me pasé a rigging, me fui al rig de cuerpo, rig facial, y bueno, eventualmente logré lo que quería desde un principio, que era hacer un personaje funcional. Y más, pues era un personaje con el que yo nunca me había metido porque anteriormente, perdón, solamente había trabajado en personajes humanos. Así que bueno, esta fue una muy buena enseñanza. Y les digo, cosas que aprendí de topología aquí, lo puedo usar diariamente. Detectar cosas que sé que no van a funcionar en CFX si la topología está de cierta manera. Y les voy a platicar de algunos de los proyectos en los que he trabajado. Yo creo que reconocerán algunos, no tienen que haberlos visto o solo estar familiarizados, o sea, son proyectos que en general son muy de que para películas familiares. Mi primer proyecto fue Dolittle, que salió en el 2020 con Robert Downey Jr. Después me pasé a The Call of the Wild. Y mi proyecto más reciente hasta la fecha ha sido Pinocho, de Disney Plus, que se acaba de estrenar el año pasado. Y les voy a platicar un poco cómo fue mi experiencia en estos proyectos y pues qué he aprendido, cómo crecí como artista, etcétera. Así que vamos a empezar con uno de mis favoritos, Dolittle. Si están familiarizados con la película, genial. Si no, no pasa nada. Les platico un poco de ella. Esta película no fue un remake de la de los 90 con Eddie Murphy, por lo que entiendo. Esta se enfocó más en una adaptación de los libros que fueron escritos hace muchísimos años. Y es como una aventura en la que Dolittle, Robert Downey Jr., tiene que encontrar la cura para curar a la reina de Inglaterra y pues ocupa la ayuda de todos sus animales para hacerlo. Lo que aquí viene de las cosas más divertidas con las que me encontré, que bueno, los que han visto la película o incluso si no la han visto, este proyecto tiene muchísimos animales de todos los tamaños, de todas las especies, de todas las variaciones. Lo que te imagines, ahí está. Entonces fue una increíble oportunidad para empezar para empezar a aprender en general de CFX, tanto cómo funciona la ropa como el pelo. Aquí hubo muchísimo pelo en este proyecto. Entonces, pues sí, fue un súper reto para mí porque al mismo tiempo que estaba trabajando con esos personajes, pues era artista totalmente nueva en NPC, era mi primer proyecto en general, jamás había trabajado mis últimos proyectos eran cortometrajes en la universidad, entonces al mismo tiempo pues que estaba trabajando en la película, estaba yo aprendiendo pues cómo trabaja un artista en general en la industria y cómo trabajar con un equipo mucho más grande de lo que estaba acostumbrada. Entonces, bueno, eso fue un súper reto, pero fue muy, pues sí, la verdad veo esta película todavía como una de mis favoritas porque la experiencia fue muy padre. Ha sido uno de los mejores equipos que he tenido y pues de los mejores aprendizajes que pude tener. Y bueno, un poco o sea, de mi trabajo en esta película, haz de cuenta, la audiencia sabe que estos animales son CG, o sea, no saben que no contratamos a un oso que habla o un gorila que habla.
Digo, hubiera estado genial si sí, pero no estamos en ese punto. Así que por ahora la gente sabe que estos animales son CG, pero el reto, claro, es hacer que estos animales se sientan como personajes reales interactuando con los actores. En este caso, Robert Downey Jr., había un chico que lo acompañaba, o sea, y cómo hacer que estos animales se vean, pues, que son parte de la historia, que te involucren en la historia. Y, y sí, o sea, eso fue como artista, es uno de los retos más grandes. Hacer que tus personajes, no solo tienen que ser animales en general, que cualquier personaje encaje totalmente en el entorno y logre dar las emociones que pues se salgan, o sea, que esas emociones salgan de la pantalla y le lleguen a la audiencia. Entonces, bueno, eso fue en general para cualquier proyecto, ya sea película, videojuego, cortometraje, o sea, para cualquier proyecto ese es uno de los retos más grandes. O sea, la gente sabe que, que no es verdad, que está viendo una fantasía, pero tenemos que invitarlos a esa fantasía y hacerles creer que realmente estos personajes existen, que sienten como nosotros y que guían la historia. Y bueno, como les platicaba, son personajes de todas las muchísimas especies. Tuvimos gorilas, osos, perros, patos, pájaros, tigres. O sea, de verdad creo que la mayoría del reino animal está en esta película. Y también, eh, como es una película de aventura, o sea, los personajes pasan por varios entornos. Entonces, por ejemplo, un reto que yo antes no consideraba, o sea, pero, por ejemplo, el oso, que se llama Yoshi, el oso interactúa tanto, tanto con Robert Downey Jr., como con los otros personajes, y también o sea, camina en la tierra, pero también está bajo agua en algunos momentos. Entonces, ¿cómo hacer que el pelo pues se vea real cuando está bajo el agua? Y para eso pues tiene que ir muchísima investigación y, y muchas referencias que ya lo platicaré después, pero en general son muchísimas referencias que se tienen que ver para cualquier personaje que quieras hacer. O sea, yo digo que con lo primero que empiecen, referencias, referencias, referencias. Entonces, bueno, esto fue mi primer proyecto y les platico un poco del segundo. Este fue The Call of the Wild. Si la han visto, salió en el 2020 también, con Harrison Ford como principal y muchos perros de acompañamiento. Y sí, esta película sí está basada en el libro del mismo nombre. Seguimos en esta historia a Buck, el personaje principal, o sea, el perro que vemos en pantalla. Lo seguimos por una aventura en Alaska, en donde se encuentra con Harrison Ford y pues ambos como forman una muy bonita amistad. Entonces, pues claro, aquí lo mismo, o sea, sa sabemos que los animales, o sea, tenemos que trabajar muchísimo en ellos para que sean parte del entorno, sean parte de la historia y conlleven sus emociones, o sea, que nos lleguen a nosotros. Y por ejemplo, lo que me gusta muchísimo de esta película y lo que me hace, o sea, cada vez que la veo, o sea, me hace sonreír es, por ejemplo, las expresiones de los animales, o sea, si ven, son un poco exageradas, o sea, para esto, pues claro, o sea, hay que trabajar muchísimo en el rig para hacer que tu rig sea o sea, tan versátil posible que no solo se queden emociones normales
de un personaje, sino que a lo mejor las exagera un poco, que bueno, como cuando estudié rigging es algo que vimos muchísimo, la exageración. Este, y bueno, de nuevo, cuando llegue a la parte de consejos ya les platicaré un poco más de esto, pero por ahora mi experiencia en esta película fue, pues era un diferente equipo, yo estaba acostumbrado a trabajar solo en ciertos personajes, me cambian de película, cambio de equipo, cambio de personajes, historia, y aquí pues también, así como Dolittle, hay muchos personajes y el entorno varía bastante. Y algo que yo tampoco consideraba mucho es, por ejemplo, el perro tiene que interactuar con su entorno alrededor y esta película tiene muchísimo área de bosque. Entonces, pues claro, tiene que interactuar con todo lo que toca. Así que me tocó trabajar un poco en los dinámicos de las plantas y es, pues es muy padre porque son cosas que antes de empezar todo esto no sabía y ahora, o sea, tenemos que hacer como lo más, no sé cómo decirlo, que se vea muy smooth, o sea, muy fluido, que todo vaya con el entorno y es un súper reto, pero la verdad, pues estoy muy contenta con cómo terminó el proyecto. Lo mismo, esta película también varía de estar, hay entorno de nieve, hay entorno de agua, hay entorno pues de bosque o en el que está, hay mucho viento, etcétera, y pues tienes que con tus personajes tienes que saber, o sea, a qué entorno se va a enfrentar e investigar un poco de cada uno de ellos. Y paso a mi más reciente proyecto. Este fue Pinocho, que se acaba de estrenar el año pasado. Y este fue uno de los proyectos en los que más, haz de cuenta, más involucrada estuve por lo mismo de que ya había trabajado en estas películas previamente, entonces ya tenía un poco la experiencia de, de cómo trabajar en distintos equipos, de cómo trabajar con distintos personajes. Entonces, pues sí, aquí fue un show, una película muy importante, o sea, que disfruté muchísimo porque fue el reto más grande que me he llevado hasta la fecha, que fue cuando crecí como artista a Key Artist, que ya es un nivel un poco más senior, y, y pues toda la responsabilidad que conlleva eso, o sea, eh, ya de cuenta conozco los personajes, o sea, como si fueran mis mejores amigos. Y lo mismo, es una película CG, la gente sabe que es CG, pero es hacer que estén en el entorno como deberían de estar, que todo se vea realista, que todo fluya. Y aquí, pues hubo mucho, como estamos trabajando con marionetas, pues tienes que ver muchísimas referencias de cómo se mueven marionetas, que también tuvimos personajes como un zorro que también tenía ropa, tenía pelo y cómo lidiar con esas simulaciones. Y este fue la primera película en la que tuve eh, un, un setup de un personaje en el que le creé la simulación de ropa y para que le creas de cuenta el esqueleto de la ropa para que cualquier artista pudiera agarrar a este personaje y lo pudiera utilizar en su escena. Entonces, para mí esto fue la bailarina que baila junto a Pinocho. Y de nuevo, aquí es algo con lo que no me había topado. O sea, me había tocado trabajar con escenas, recibir personajes, pero esta vez pues hice lo que realmente es, o sea, crear un personaje desde cero, crear su esqueleto y hacerlo lo más optimizado posible para que
de nuevo, cualquier artista puede agarrarlo y trabajar con el personaje, o sea, así que, bueno, hubo muchísima investigación, hubo muchísima prueba de error, que es a lo que voy a ir en mi siguiente diapositiva, pero, pero sí, en general fue una película muy retadora, muchísimos entornos de nuevo, nos encantan los entornos y muchísima investigación con cada uno de estos personajes. Así que si pudiera como dar consejos principales de lo que he trabajado, creo que sería, para mí el número uno es conoce a tu personaje y lo que tu personaje puede hacer, que realmente cuando tú vas a trabajar en un proyecto, de nuevo, esto es mucho más allá de las películas, videojuegos, cortometrajes, animación 2D, live action, etcétera. O sea, pues me imagino que va a haber personajes. Personajes también pueden ser objetos. Cualquier personaje con el que interactúe con la audiencia, que interactúe en la historia, lo considero un personaje. Y pues hay que conocerlos mucho, conocer su rango de movimientos, lo que van a hacer para todo esto, o sea, antes de tanto si vas a rigging como si vas a CFX o cualquier otra disciplina, antes de empezar tu personaje, tienes que, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta hacer una lista, o sea, escribir de qué es lo que necesita este personaje, qué es lo que va a hacer, cómo se va a mover, con quién va a interactuar, qué tan importante va a ser en la historia, porque, por ejemplo, es muy diferente trabajar en el esqueleto de un personaje principal a un personaje que a lo mejor va a salir 2 veces en el proyecto y ya no lo vamos a ver. O un personaje que a lo mejor sí es medio principal, pero no tiene movimientos tan exagerados, usualmente está sentado, usualmente o se la va a pasar acostado, o sea, todo esto pues es algo que tenemos que considerar antes incluso de empezar, porque un error, bueno, a mí me pasó mucho, un error es que a mí me daban una tarea e inmediatamente es de que, ok, o sea, empezaba a trabajar sin ver lo que tenía que hacer, entonces luego me decían de que, pero ¿por qué le dedicaste tanto tiempo a esto si no, ni siquiera lo vamos a ver? O sea, me tardé muchísimo en hacer que un detalle se viera perfecto y resulta que ni siquiera se necesitaba y son por yo no haber preguntado, por no estar familiarizada con los personajes que tenía que hacer. Entonces, sí, obviamente a todos los personajes pues le tenemos que dar tiempo, o sea, no significa que porque el personaje esté en el fondo, o sea, de que, bueno, lo voy a dejar parado y ya, o sea, obviamente tiene que ir trabajo en cada uno de ellos, pero pues hay que saber optimizar, o sea, qué tanto tiempo le voy a meter a este personaje, qué tanto necesita. Y volviendo a lo que mencioné antes de referencias, ya cuando conoces a tu personaje, ya dices, ya sé lo que va a hacer, ya sé cómo se va a mover, etc. Hay que buscar muchísimas referencias. Esto es para cada uno de ellos, o sea, aunque sea un humano, que dices de que, bueno, sé cómo un humano camina, o sea, pero, pero hay que ver muchísimas referencias porque al final queremos hacerlo lo más realista posible, porque el momento de que algo se vea diferente o que no, lo hagas sin saber bien lo que estás haciendo, alguien lo va a notar. Entonces, incluso si es algo tan común como alguien caminando, como quiera, yo vería muchísimas referencias de ciclos de caminado y pues bueno, obviamente cómo va a estar caminando el personaje, pero para mí la mayoría de los proyectos en los que he trabajado, como han visto, son personajes fantásticos, muchos animales, entonces, pues yo, por ejemplo, claro que he visto videos de osos previamente a estar en esta industria, pero realmente
para ver cómo se mueve un oso, cómo interactúa con el entorno. O sea, hay que ver muchísimas referencias y la verdad es de mis partes favoritas del trabajo, porque sobre todo cuando me toca ver referencias de perros, que ahí la puedo ver todo el día, pero sí, no, tiempo que pasan en referencias no es tiempo perdido, de verdad. Y sobre todo cuando enseñas a un personaje y lo quieres defender de por qué lo hiciste aquí, puedes enseñar tu referencia de que, lo hice de esta manera porque esta es, porque así se ve en la vida real, entonces ya pueden discutir de que, sí es cierto, o sabes qué, sí me gusta, pero agrégale esto, entonces ayuda mucho también para defender el porqué de tu trabajo. La siguiente es prueba y error. Esta también es algo con lo que muchos usualmente se frustran, pero hay que aprender que es cosa de día a día. Y de nuevo, no es cada vez que tengas un error, que algo no funcione. De verdad, para mí nunca ha sido tiempo perdido porque no me he vuelto a topar otra vez con ese error. Entonces, para cualquier disciplina, esté en animación, esté en rigging, CFX, modelado, etc., van a empezar algún personaje o si está en el modelado, texturizado, algún entorno, o sea, y va a haber muchísimos retos con los que se van a topar, cosas que pensaban que iban a funcionar, que no están funcionando, cosas que no saben bien cómo resolver, entonces para esto pues tienen que investigar maneras, etcétera. Entonces yo, o sea, creo que no ha habido día en el trabajo en el que no haya tenido un error, o sea, no importa tu nivel de experiencia, siempre puede pasar que algo no salga bien o que te topes con un obstáculo que no tenías anticipado, y para esto es solamente respirar, ver otras maneras, que al final siempre hay una manera de llegar a tu objetivo, solo que de 100 maneras que intentaste, a lo mejor 2 funcionaron, pero en un futuro, esas 98 que no te funcionaron, ya sabrás no hacerlas, ya podrás hablar con alguien de tu equipo y decir de que, ¿sabes qué? Yo intenté esto, no me funcionó, mejor intenta esta manera. Entonces, de nuevo, es frustrante, pero de verdad nunca es tiempo perdido, aunque se pasen un día entero que piensen que no hicieron nada porque solamente les dio error. Se los prometo que en un futuro, cuando se vuelvan a topar con ese error, o van a saber cómo resolverlo, o van a decir de que, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, vamos a quitar este método, vamos a hacerlo de esta manera. Y mi último paso sería la retroalimentación. Esto también súper importante, sobre todo cuando trabajas en un equipo, porque tienen que recordar que cuando estás en un equipo, pues este no es únicamente tu proyecto, es el proyecto de muchísimas personas, y al final hay que estar abiertos siempre a la retroalimentación. A mí me ha tocado pues trabajar en muchísimas tomas en las que las enseño y me dicen de que, ¿sabes qué? Esto no funciona, o me gustaría que esto se viera de esta manera, etcétera. Entonces, nunca tengan miedo de pedir retroalimentación, tanto de los que están más alto, o sea, los supervisores, a sus compañeros, porque sus compañeros también dan muy buena retroalimentación. A mí me ha pasado que estoy trabajando, a lo mejor llevo muchísimo en una escena, ya no veo cómo hacer algo, ya no veo si está funcionando bien o no, entonces hablo con un compañero y le digo de que, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? Y ya me dicen de que, ¿sabes qué? Esto se ve un poco raro aquí, mejor cambia este movimiento, etcétera. Entonces, la retroalimentación es algo de día a día y tenemos siempre que ir con una mente abierta cuando enseñes tu trabajo, porque de nuevo, trabajamos en equipo y todos tenemos el gol de llegar a la meta final.
Y para eso, pues hay que estar dispuesto a cambiar ciertas cosas que van a beneficiar al final tanto el personaje como la toma o el entorno en el que estás trabajando. Y para la masterclass de Claude me hubiera gustado muchísimo poder enseñar esto en Maya, porque pues yo la mejor manera en la que aprendo es como visualmente, o sea, viendo a alguien hacer las cosas. Por eso me gusta ver muchísimo tutoriales, que también les recomiendo mucho ver tutoriales en general. Desafortunadamente, mi computadora lleva unos días batallando en general, no tengo Maya en este momento, pero intentaré explicar de la mejor manera posible, o sea, lo que son como los parámetros básicos de trabajar con ropa y cosas que los pueden ayudar muchísimo a optimizar la escena. Entonces, empezamos, por ejemplo, bueno, mi área más fuerte, aunque trabajé en pelo, aunque estuve en rigging anteriormente, ahorita mi área más fuerte es ropa, que fue algo con lo que pude crecer mucho en Pinocho. Lo más importante de ropa es trabajar de la manera más optimizada posible y obviamente los que han lidiado con simulaciones sabrán que las simulaciones son pesadísimas en general. Y obviamente pues no llega un punto en el que tu escena está tan pesada que no puedes ni simular ni trabajar en ella y pues hay muchísimas maneras de evitar esto, hay muchas maneras de optimizar tu escena para que, para que no esté tan pesada, para que puedas ver las simulaciones, para que puedas hacer cambios sin que se tarde 5 horas en simplemente abrir. Entonces, empezamos yo trabajo muchísimo con proxies. Si han trabajado con proxies, sabrán de lo que estoy hablando. Si no, no se preocupen, lo intentaré explicar lo mejor posible. Y es que un proxy es básicamente la versión básica de el objeto, la geometría a la que le quieres hacer la simulación. Por ejemplo, les dan una bandera. Usualmente, claro, para entre más resolución tenga la topología, la geometría de esta bandera, mejor se va a ver la simulación. Pero al momento de tú hacer la enclot, o sea, en eso se va a tardar años, incluso sin haberle modificado nada. Y pues obviamente no queremos eso. Entonces, una manera que a mí me ha ayudado muchísimo, que incluso aprendí en el máster de Rigging y Character Effects, fue hacer proxies. Y de nuevo, proxies es la versión básica de la geometría con la que queremos trabajar. Así que, por ejemplo, me voy mucho con los polígonos, o sea, con el número de polígonos que tiene. Vamos a asumir que esta bandera tiene 500,000 polígonos. Obviamente no queremos simular esa cantidad. Entonces, lo que hago es copio la geometría y le empiezo a quitar edges, le empiezo a quitar cantidad de polígonos para optimizarlo muchísimo más. Algo muy importante, usualmente en cualquier geometría va a tener doble cara, o sea, no es solamente un plano. Por ejemplo, si estamos haciendo una blusa en un personaje, pues no va a ser únicamente un plano. Obviamente, pues esta geometría va a tener volumen, que claro, para el resultado final es súper importante, pero para el momento de trabajar un proxy no necesitas tener ese volumen, o sea, necesitas tener la versión más simple de esa geometría. Entonces, lo que yo siempre hago es, lo primero que hago es le quito el volumen extra a la geometría que me asignaron y ya de esto empiezo a quitarle edges, puedo reducir polígonos, o sea, directo con Maya. Y
pero algo súper importante de sus proxies, solo asegúrense que la geometría esté balanceada. Por ejemplo, si tengo un proxy de una bandera y tengo un edge aquí y el otro acá y 5 aquí y otro hasta acá, se va a ver muy feo porque obviamente, o sea, la Cloud funciona con la topología en general. Entonces, si mi topología está toda esparramada, va a ser un desastre. No se va a ver como yo quiero, me va a dar muchos problemas. Entonces, intento que la geometría esté tan balanceada posible, o sea, tener la misma distancia entre los edges de tu geometría. Y, y ya con eso, o sea, obviamente limpiarla, siempre limpien su geometría antes de crear cualquier objeto de Enclot, o sea, o si van a trabajar con pelo o con lo que estén trabajando, solo siempre empiecen trabajando limpio y manténgalo limpio. Y ya de cuenta, teniendo tu proxy, a ese le creas la Enclot. Y claro, al crear la Enclot se va a crear con los parámetros básicos, que pues es genial. Solo lo primero que hago cuando creo Enclot es inmediatamente le pongo play en Maya para ver si me está funcionando. Y si sí me está funcionando, genial. O sea, para saber si me está funcionando, pues obviamente tienes que ver que haya un cambio entre los frames. Usualmente, cuando apenas creas Cloud, si le das play, la Cloud simplemente se va a caer. Así que, genial, eso significa que está funcionando. Y ya sabiendo que eso está bien, entonces me pongo a checar pues modificar los parámetros. El primero que siempre modifico, porque este es uno de los más importantes de saber, es Maya, por ejemplo, lee las cosas en metros y yo usualmente trabajo en centímetros, entonces la space scale está en 0. En 1 como default, pero a mí me gusta, como trabajo en centímetros, me gusta cambiarla a 0.1. Y esto van a ver, cuando lo prueben, van a ver que es totalmente distinto la simulación, porque si está 1 va a estar súper pesada, porque claro, lo está leyendo en metros. Y si lo cambian a 0.1, va a ser mucho más fácil de trabajar con ella, y va a ser mucho más, pues, realista a lo que queremos buscar. Y otro parámetro que veo que muchas personas lo manejan mal al principio, yo incluida cuando empecé, es la collision thickness. Por default, Maya te la pone en cierto valor, pero mucha gente piensa que simplemente si incrementamos la collision thickness, entonces se va a ver, van a evitar todo tipo de colisión con el objeto, con la geometría. Va a estar más pesado, va a verse mejor y nunca, o sea, siempre intenten tener la collision thickness lo más bajo posible, solo con un nivel suficiente para que no haya colisión entre geometrías, pero no crean que por aumentar este valor se va a ver mejor la ropa, porque usualmente es lo contrario. A mí siempre me gusta dejarlo en lo más bajo posible. Pasando de esto, por default, abajo te viene que en objeto que está conectado al link. A mí me gusta usar WorldSpace en general porque en WorldSpace tus settings son independientes de la topología del modelo. O sea, cuando se trabaja en link, no puedes cambiar entre si tienes una bandera de cierto tamaño a otra de otro tamaño, los settings van a ser
totalmente distintos una con la otra. Si trabajamos, por ejemplo, en Worldspace, es mucho más fácil copiar estos mismos settings y que trabajen de una manera muy, muy similar, porque de nuevo son independientes de la topología. Ya cuando nos vamos, seguro, si sean los que han trabajado con ropa, seguro se han topado con lo típico que son stretch resistance, compression resistance, bend, etc. A mí estos son los que más me gusta jugar, estos primeros tres. Y esto, pues de nuevo, depende muchísimo de la simulación que le quieran dar a la ropa. O sea, es muy diferente simular una bandera que una blusa, que, por ejemplo, cosas con las que me he topado, cuando haces una simulación bajo el agua, tanto de pelo como de ropa, pues claro, la ropa va a interactuar muy diferente. Entonces esto es mucho de jugar con esos parámetros, y aquí va lo de la prueba y error. Y a mí me gusta, por ejemplo, stretch resistance la empiezo en 100. La compression resistance usualmente me gusta hacerla a la mitad de la stretch resistance. Siempre encuentro que estos valores funcionan muy bien uno con el otro. Entonces, sí, empiezo con eso. No significa que esos vayan a ser mis valores. De nuevo, voy a probarlo muchísimo, pero usualmente si la dejo, el default de stretch resistance es 20. Si lo dejo en eso, usualmente la ropa sigue muy como bouncy. Entonces, bueno, son de los principales con los que juego. También el bend resistance es mi día a día. Esto si está muy bajo, pues claro, la simulación va a tener muchos más bends. Entre más alto lo hago, pues más resistente va a estar a este movimiento. Pero, de nuevo, aquí es con lo que vayan a buscar. Bueno, con lo que estén buscando en su simulación, pues es con los parámetros con los que jugarían. La masa usualmente está en 1. A mí me gusta bajarla mucho más, como a 0.1 inicialmente, porque al tenerla tan alta hace la ropa muy, muy inestable. Y de nuevo, Maya en Clot está acostumbrado a trabajar con la Space Scale en 1, entonces tenemos que modificar un poco estos parámetros para que pues para tener una mejor simulación. El lift y el drag los uso mucho cuando voy a trabajar con viento. Sobre todo, pues sí me ha tocado mucho trabajar con viento en general, y sí cambian ciertos parámetros en la ropa. Y el lift ayuda muchísimo con esto, porque el lift le dice más o menos cuánto quiere pues que interactúe con la fuerza del viento en este caso. Y finalmente el damp y el stretch damp, me gusta subirlos un poco para el damp, para hacerlo menos como, no sé cómo decirlo en español, pero menos jittery, o sea, que se mueva menos, de que reaccione mucho menos a el jitter, perdón, cuando encuentro la palabra se les digo. Y el stretch damp también me gusta subirlo un poco como a 2 o a 3 incluso, porque trabaja muy bien con la stretch resistance. El stretch damp le dice como que no tiene que rebotar tanto el objeto. Y por último, por ejemplo, los substeps en el nucleus usualmente están en 3 y en 4. Yo cuando empiezo a hacer una simulación, empiezo con nuestros valores y luego la voy subiendo. Claro que entre más la subes, pues más calidad vas a tener en tu ropa, pero un error que hacen muchas personas es que piensan que por subir muchísimo los substeps, entonces la ropa se va a ver mejor. Y al final del día hay que recordar que nosotros
trabajamos, o sea, hay que recordar lo más básico y, o sea, el esqueleto, y tenemos que hacer lo más optimizado posible para que, eh, sí, hay que optimizar mucho los parámetros principales para el momento de subir los offsets, nuestra simulación se vea mejor, pero que no creamos que porque si más lo subimos va a ser menos colisión o va a trabajar diferente, porque no es el caso mínimo en mi experiencia. Y sí, por ejemplo, ya encontré los parámetros que me gustan mucho en el proxy, ya funciona muy bien. Entonces aquí lo que hago es que tengo mi geometría de low resolution y mi high resolution. Entonces selecciono la geometría de high resolution, luego la de low resolution y le creo un deformer wrap. Y esto va a hacer que la geometría de high resolution siga a la de low resolution que tiene nuestra enclot. Y pues va a ser su simulación de verdad muchísimo más rápido y mucho mejor. Porque cuando yo empecé a hacer CLOT no sabía este paso, solamente creía que entre más resolución tuviera mi CLOT, más mejor, o sea, se va a ver mejor. Y no, cuando aprendí de proxies, esto cambió muchísimo, muchísimo la forma en la que trabajo. Y sí, en general, jueguen mucho con sus parámetros, tengan muchas pruebas. A mí me gusta hacer muchos playblast en Maya y anotar de que así se ve esto con stretch resistance en esto, así se ve con esto, etcétera. O sea, y si les gusta ya un setting, lo pueden salvar, pueden seguir trabajando en él. Si a lo mejor no les gustaron los cambios, pueden revertir a los settings que les gustaron. Y bueno, mucha prueba y error, pero no tengan miedo de jugar con todos esos parámetros y sí, de buscar cómo resolver cierta cosa, buscar ejemplos de alguien, a lo mejor si les tocó trabajar con una bandera, buscar ejemplos de gente que ha trabajado con banderas. No siempre es el caso, a lo mejor tienen un caso muy único en el que tienen que hacer un plot setting no sé, de un pañuelo interactuando con una piedra. A lo mejor no es algo que encuentras al principio en YouTube, pero puedes encontrar cosas similares y el chiste es solamente saber más o menos cómo debe funcionar y luego ya empiezas a trabajar en ello. De nuevo, me gustaría muchísimo tener Maya para esto. Me disculpo otra vez por eso, pero si tienen alguna duda, etcétera, al final de esta presentación les daré mi contacto, así que con gusto los puedo ayudar si tienen dudas o sobre todo cuando es de un tema de CLOT, pero también cualquier tipo de simulación. Y para la continuación de tips importantes, una cosa que como estudiantes, por lo menos yo no estaba muy acostumbrada, era trabajar limpio. Ahora es lo que más busco en mis escenas, en mis setups, en mis personajes, o sea, y es lo que más le pido a artistas nuevos, porque estamos acostumbrados a trabajar de nuestra manera, pero claro, cuando llegas a un equipo, cuando estás trabajando en un equipo, cuando sabes que a lo mejor tu equipo va a utilizar tu personaje o se va a meter a tu escena, etcétera, pues si tenemos un desastre, si tenemos un desastre en nuestra escena, de verdad, se van a tardar años en descifrarlas, como descifrar jeroglíficos, y a veces ni siquiera van a poder llegar a hacerlo, porque ha habido escenas, yo les puedo decir, ha habido escenas que he tenido tan sucias cuando empecé,
que había artistas, o sea, con más experiencia que me decían, ¿sabes qué? Vuélvela a empezar, porque ya en este punto ni siquiera tú entiendes lo que hiciste, que era verdad. Entonces, trabajen lo más limpio posible, nombren todo lo que están, todo lo que creen, deformadores, constraints, geometrías, todo nómbrenlo de una manera que lo pueda entender cualquier persona que se meta a su escena. Creen la cantidad, no pasa nada, entre más grupos mejor. Yo trabajo muchísimo con grupos y en cada grupo explico grupo de geometrías para simulación, grupo de geometrías para postfixes, grupo de geometrías grupo de proxies, etcétera. O sea, todo esto ayuda muchísimo para cualquier artista que se vaya a meter con tu escena y para ti mismo, porque en general, o sea, las veces que yo he tenido que volver a empezar escenas porque estaban muy sucias, o sea, al final perdí mucho más tiempo que si hubiera trabajado limpio desde un inicio. Entonces, hay que trabajar súper, súper limpio. Y también no tengan, eso es algo que yo también lidié cuando entré a esta industria y eres nuevo totalmente, o sea, la gente sabe que eres nuevo, pero no tengan miedo de preguntar, de preguntarle a artistas que llevan ahí más tiempo, incluso a sus compañeros que entraron con ustedes, o sea, porque cada quien tiene como conocimiento en cierta área, cada quien es bueno, o sea, tiene sus fortalezas en ciertas cosas y que a lo mejor que tú no sabes mucho, pero tu compañero sí. O sea, de verdad, yo ya llevo 3 años en NPC y les sigo preguntando casi diario a compañeros cómo hacer ciertas cosas, porque, claro, lo que recomiendo obviamente no es de que te das un error y luego preguntar, o sea, bueno, cuando eres nuevo tal vez sí, pero por ejemplo, yo ahorita que ya llevo mucho trabajando en esto, les digo, me salen errores diarios. Me gusta hacer un poco de troubleshooting, o sea, me voy de que porque esto no funciona, juego un poco de que me voy a mis notas, de que a lo mejor no hice esto bien, a lo mejor me faltó esto. Ya si pasa, por ejemplo, 45 minutos y no he encontrado cómo solucionarlo, ahí es cuando ya hago pregunta, porque a mí me pasaba como junior cuando entré, que apenas empezaba y, o sea, que me topaba con un error y pensaba de que no voy a, yo lo voy a solucionar porque si pregunto, o sea, van a decir que no soy buen artista, que no sé lo que estoy haciendo, y claro, o sea, pues no, en mi mente, pues yo no quería eso. Entonces me pasé muchas veces que me gasté días en un error para que un artista me dijera de que, solo le picas a este botón y ya te lo hace. Y yo, o sea, entonces, sí hagan prueba y error, troubleshooting, pero no importa qué nivel de experiencia tengan, o sea, todos, si llevas aquí un año, 10, 30 años, esta, esta industria, estos softwares, nadie sabe, o bueno, si alguien sabe 100% cómo trabaja cada software, genial. Yo puedo decir que no sé cómo funciona, de que yo no sé el 100% de Maya y lo llevo trabajando casi 10 años. Entonces, no pasa nada preguntar, no pasa nada admitir que no conoces algo. Todo se aprende con experiencia. Entonces, sí, nunca tengan miedo de preguntar. Y lo más importante de toda esta masterclass, creo, es disfruten su trabajo. Realmente yo sé que hay veces, o sea, hay veces que es un trabajo que puede ser a veces muy frustrante, sobre todo prueba y error, muchos cambios, retroalimentación, etcétera, pero al final, para mí es un trabajo increíble, o sea, el hecho de que me ha tocado ver en pantalla grande todas las películas en las que he trabajado. Tengo increíbles memorias de cada equipo con el que trabajé. Memorias de escenas que en su momento me tardé meses en sacarlas, que lloré lágrimas, o sea, todo, y ahorita las veo y me río, o sea, no sé, o sea, es algo muy,
muy padre y estar en esta industria, la verdad es un poco mágico, o sea, ver ya el resultado final y saber que su trabajo lo van a ver millones de personas y no tengan miedo de los comentarios de, por ejemplo, de los proyectos en los que trabajan. Siempre va a haber gente que va a decir, esta es la peor película que he visto en la vida, bla, bla, bla. Pero también hay gente que genuinamente disfruta nuestro trabajo y al final lo hacemos por nosotros y lo hacemos para ellos. Y eso es, creo que, bueno, mis referencias. Al final fui estudiante, siempre sé cómo poner referencias. Y eso es el final de lo que espero haya sido una buena clase con mucha información para ustedes. Y ahorita sí estoy abierta a preguntas, dudas que puedan tener. No sé si va, ok. Me pondré a leer las preguntas. Ok. Julia Gallardo me dice, hola Gabriela, ¿qué equipo PC nos recomiendas para empezar con rigging? Yo siempre trabajo con Windows. Jamás he sido equipo de Mac. Pueden usar, si siempre han sido de Mac, genial, pueden usarlos. Pero yo en mi experiencia y todo, tanto en mi universidad en Monterrey como en la Universidad de Utah, trabajé con Windows. Y si ahorita me paso una Mac, creo que me voy a tardar mucho en entenderla, pero bueno, eso es para mí. Pero la mayoría de la industria trabaja con Windows. No sé, cuando envuelves tu geometría de alto polinaje con el low poly, ¿no se vuelve más pesado el archivo o ayuda a eliminar el historial de transformaciones? Sí, definitivamente antes, pues muy buena pregunta, antes de conectar su geometría de la low poly a la high poly, siempre limpien. No limpien la low poly porque esa tiene la enclot, si la limpian se va a borrar su simulación, pero limpien la high poly. Y bueno, antes de empezar enclot, asegúrense que la low poly también tenga esté completamente limpia y no la hace más pesada. Igual, o sea, igual puede hacer cierta cosa, claro, pueda aumentar ciertos megabytes en tu escena y todo, pero es o sea, es de una magnitud mucho menor a si harías tu simulación únicamente en high poly. Y sí, o sea, intenten que la low poly sea lo más como optimizado posible, o sea, no se vayan muy poco poli, o sea, no tengan muy pocos polígonos porque luego la simulación sí va a ser muy diferente, no lo mantengan bastante, solo hay que tener una versión balanceada y si tienen dudas con esto, siempre pregúntale a un compañero cómo lo ven. Y sí, pero en general no hace mucho pesada la escena. Alguien pregunta, después de haber hecho el máster y trabajar en estas 3 películas, ¿sentiste que había algún conocimiento o ámbito que no tenías tan afinado y que era necesario? Sí, definitivamente muchísimos. Uno, trabajar en películas de esta escala, pues claro, o sea, involucra muchísimo detalles que no pensarías que antes, o sea, como estudiante, que eran necesarios, pero claro, o sea, al final estos proyectos todos salieron en pantalla grande. Bueno, Pinocho salió en Disney Plus, pero como quiera salió en pantalla, o sea, con millones de personas la vieron, entonces hay que poner muchísima atención a detalle, trabajar muchísimo con tu equipo y en general también a lidiar con deadlines. Por ejemplo, pues todos esos proyectos, todas esas películas ya tenían su fecha de estreno, entonces trabajar bien con tu tiempo para que poder llegar a la deadline sin problemas. Y fue algo que me costó mucho al principio. O sea, yo antes me tardaba semanas en algo que a lo mejor
ahorita me tardó 2 días, pero eso son cosas que fui aprendiendo. O sea, cuando la gente empieza en la industria, sabemos que están empezando. Hay, mínimo en los equipos en los que yo he trabajado, ha habido muchísima paciencia con esto. Entonces, pero más que nada he aprendido a optimizar mi tiempo, a comunicarme con mi equipo y a buscar otras maneras de llegar a una solución. Alguien pregunta, hola Gaby, qué orgullo ver a una artista mexicana participar en proyectos de gran escala. Muchas gracias. Me da curiosidad, ¿de manera profesional usas plugins como Tubic Basil o se trabaja el Rake desde cero? Fíjate que a mí no me ha tocado trabajar con ese plugin. Sí es verdad que no he trabajado con rigging en mucho tiempo, así que no estoy muy actualizada en las nuevas, pues sí, updates. Yo cuando trabajé rigging en el máster únicamente usé las herramientas de Maya, pero sí hay un plugin que quieran explorar, definitivamente explórenlo. Mi experiencia, les digo, fue básica en rigging, pero sí, exploren. O sea, Maya tiene muchísimas herramientas, incluso más de las que creemos para rigging, pero definitivamente los invito a explorar plugins como los que son de músculos, etcétera, porque, pues claro, también pueden ayudar muchísimo a tu rig. ¿Consideras que Marvelous Designer tiene mejores herramientas que Maya para simulación de tejido? De hecho, sí, cuando trabajé en el máster usé Marvelous Designer y sí me gusta, sí me gustó muchísimo para crear geometría. O sea, no sé herramientas de Enclot en general. Hace mucho que no trabajo con Marvelous Designer, pero sí me gustó mucho crear geometrías en ese programa y creo que son muy distintos, Maya con Marvelous, pero sí puede, dependiendo del proyecto en el que estés trabajando y los softwares que se ocupen, mi experiencia ha sido únicamente en Enclot. He logrado cosas muy, muy avanzadas con Enclot, pero Marvelous Designer puede ser diferente, pero sí, definitivamente me gustó mucho modelar en ese software. ¿Cómo fue el periodo desde que acabaste el máster hasta que entraste en MPC? ¿Tuviste una prueba de nivel al entrar? Sí, yo acabé el máster en el 2018, más o menos septiembre. Entré a MPC junio del 2019. Durante todo ese tiempo, pues, trabajé mucho en mi portafolio, que ese es otro consejo, o sea, involucren mucho tiempo en su portafolio. Su portafolio, háganlo como de la disciplina que les gustaría, a las que les gustaría, pues, aplicar. Por ejemplo, bueno, en mi momento en MPC yo apliqué con mi portafolio del máster que se enfocaba en rigging y CFX, y como buscaban CFX, les gustó lo que vieron, me llamaron a una entrevista y sí tuve, en su momento yo tuve para mi caso sí tuve una prueba al entrar y que era básicamente, ¿cómo se dice? Una prueba que buscaba ver un poco mis skills en general como CFX. Alguien dice, hola Gaby, tengo miedo de llegar a mi primer trabajo y no saber muchas cosas. ¿Necesito ser experto para conseguir algo como lo que tú haces? No, definitivamente no, para nada. Yo cuando entré no sabía absolutamente nada. Creo que hasta la fecha siempre digo de broma de que sigo sin saber lo que hago. Porque o sea, claro, obviamente es saber como lo básico del trabajo, pero definitivamente no tienes que ser experto. Todos empiezan
por ejemplo, en el máster me enfoqué en rigging el 90%, entro a MPC, a CFX, no me tocó hacer rigging, me tocó trabajar con algo con lo que no me había topado mucho, entonces ahí la mejor manera de aprender es estando ahí, creciendo en experiencia, o sea, pero sí, cuando alguien entra a nuestro equipo, inmediatamente asumimos de que eres nuevo, vas a tener una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es cierta, o sea, en mi caso fueron muy pacientes cuando empecé, entonces no tengan miedo, o sea, no tienen que esperarse a ser expertos en un área para aplicar para nada. O sea, solo conozcan el esqueleto de esa área y todo lo demás lo van a ir aprendiendo dentro del equipo. Pero sí, definitivamente no tengan miedo. Creo que la mayoría de los días yo tampoco sé lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu programa de rigging favorito o cuál recomiendo usar como participante? Este también, yo diría, yo lo usé principalmente en Maya. Mi único, mi única experiencia ha sido con Maya, pero creo que Maya es de los más avanzados cuando se trata de rigging. Hay un sinfín de herramientas. Me ayudó o sea, ya tenía un poco de experiencia con Python, entonces Python también es algo que va muy de la mano con rigging y para mí la relación entre Maya y Python es muy buena. Entonces, yo diría Maya, claro, los invito a explorar diferentes softwares. Mi experiencia ha sido con Maya, así que recomendaría ese, pero definitivamente exploren más. Mi opinión no es la única, es solo con lo que yo he trabajado. Me dice, ¿es estándar en la industria trabajar con ribbons? Bueno, la verdad esto no sé bien cómo responderlo. Yo no me he topado o sea, en mi experiencia yo no me he topado con eso, pero también depende de lo que se quiere lograr y si es algo que se puede lograr con ribbons, entonces, sí, inténtenlo. En mi experiencia no he trabajado con eso, pero sí es una manera de lograr llegar al objetivo, o sea, sí, inténtenla. ¿Qué más? Después de ver, me falta, ¿usas mucho XGen como herramienta principal para cabello o usan en Hair? De eso no puedo decir mucho. Cada estudio a lo mejor tiene su propia in-house tool. Entonces, yo trabajo con una in-house tool de MPC, pero en el máster vi, ¿cómo se dice? En el máster trabajamos con Enher y un poco de Yeti. Y creo que ya son Sí, creo que ya respondí todas las que vienen aquí. No sé si voy a parar el share. Pero, de nuevo, ahí les puse mi contacto. Si tienen preguntas, se lo puedo mandar. Eh, puedo mandar mi contacto de nuevo. Una nueva pregunta. Es que hay un chat. Ok. Ya, Gabriela, están Ok. todas respondidas, ¿eh? O sea que cuando quieras, ¿eh? No hay ningún problema. Va, solo hay una que veo que a mí me ayudó mucho. Dice sobre vale, el tema del máster, ¿puedes llevarlo si eres de Perú? Creo que sí, en mi momento. Yo lo llevé desde Madrid, pero sí hay gente de México que lo llevó directo en línea y les fue bastante bien. Entonces, creo, nada más, obviamente el horario va a ser un poco distinto, pero sí es como era en mi momento, sí se puede llevar en línea. Y listo.
Y Gabriela, mis... Claro, sí. No, digo que tampoco te quiero tener mucho tiempo, que al final lo que tú quieras. Pero vamos, cuando quieras, o sea, que como veas. Sí, si quieren nada más les paso mi contacto. Voy a volver a compartir la pantalla. Creo que es esta. ¿Pueden ver mi pantalla? Mi mail es G de Gaby Quintanilla 42 @gmail.com. Ahí es donde yo checo mi mail por lo menos 3 veces al día. Entonces es como mi mejor manera de contacto. En LinkedIn me pueden encontrar como Gabriela Quintanilla García. Y esas son las 2 redes en las que más estoy activa. Ya las demás es un poco más como, pues, lo uso para mi vida personal. Así que mail y LinkedIn son en las que más respondo. Y sí, eso es todo. Pues ha sido un placer, Gabriela. La verdad es que ha sido muy interesante. Espero que os haya servido a todos los que habéis asistido. Muchas gracias. Hay más masterclasses de UTAD online mañana hasta el día 16 de febrero. Tenéis toda la información en nuestra página web de todo el resto de másters. Y bueno, y aquí tenéis un ejemplo. Gabriela estudió con nosotros Sí. y ahí la tenéis. Ahora, mira, todavía le queda todo el día. Ya estás. Nosotros estamos a punto de cenar y tú todavía te queda todo el día. Todavía me queda un buen trabajo. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa, mándenme contacto. Me encantaría platicar con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.